Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda Evergames aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo Fat, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dan like, comparten el video. Y aquí me encuentro en Evergames justamente con mi amigo Mateo. ¿Cómo estás, Hola, Mateo? ¿cómo estás? ¿Todo bien, compa? Sí, oye, estoy impresionado de todas las cosas que hay acerca de videojuegos. Cuéntame, Mateo, ¿cuánto tiempo tiene la tienda Evergames? Mira, nosotros empezamos en el 2016, hace más o menos 8 o 9 años. Acá, en esta dirección, estamos hace 1 año y medio, y antes estábamos más cerquita del Obelisco. Ahora estamos a 3 cuadras, pero antes estábamos a media cuadra del Obelisco, de la avenida Corriente, que es la principal de acá de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, sé que Evergames participa también en varios ferias, ¿no? Que hay ferias de gamer, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Así es. Y cuéntame, Mateo, ¿qué es lo que un gamer al venir aquí a esta tienda puede encontrar? Bueno, es una muy buena pregunta porque, como ya ves, tenemos un montón de todo. Tenemos mucho de lo que es actual, tanto Play 5, Play 4, las últimas consolas. Tenemos mucho retro, también tenemos un montón de cosas retro. Merchandising, videojuegos, tenemos hasta medias de videojuegos. Tenemos hasta medias de Sonic, de Mario, caramelos, de todo, la verdad. Sí, de todo. Entonces, Mateo, vamos a hacer un breve recorrido justamente Dale. para todos los seguidores del canal. Dale. Y vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿sí? Dale. Y miren, mis amigos, arrancamos con este mural, cosas que no se ven en mi país. Mucha cantidad de juegos de Xbox. Uy, no lo puedo creer. ¿Qué tal cantidad? Desde los deportivos, incluso por ahí tiene el BioShock. Miren, tienes los Destiny. Ay, qué tal variedad. Tiene aquí por acá los Resident Evil, los famosos Gears of War, ¿no? Que son exclusivos de Xbox. Por acá tiene todos los Battlefield. Miren, ahí están los Dark Souls para Xbox. ¡Qué genial! ¿No? Los Batman Arkham, los Ghost Recon. Incluso, miren por acá, tiene muchísimos más. Los Assassin's Creed, ¿no? Los Guitar Hero. Acá tiene más Gears of War. Una consulta, Mateo. Los precios de los juegos de Xbox, ¿desde qué precio están? Mira, juegos de Xbox vas a encontrar desde lo más baratito, desde unos 1000 pesos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Hasta una rareza como por ejemplo acá que te estaba mostrando, el Dark Souls 1. Esto te puede llegar a costar unos 18.000 pesos argentinos. 18.000 pesos. Argentinos, exactamente. Que prácticamente, chicos, como ya le hemos hablado, al tipo de cambio vendrían a ser unos 57 dólares aproximadamente, para que se den cuenta un poco, pero hay bastante cantidad. Incluso aquí tiene juegos en oferta también, ¿no? De 15%. Sí, ahí tenemos ofertas en efectivo. Sí. ¿Y un Gears of War cuánto está? Un Gears of War de Xbox 360 acá en Argentina es medio común ver ese juego. Debe estar unos 2.500 pesos. Increíble. Más o menos. 2.500 pesos. El 2, el Gears of War 2. Ah, ya. O sea, estamos hablando de unos amigos, unos 8 dólares, ¿no? Claro, más o menos, bastante económico. Miren, y tiene muchísimos más. Y por acá también tiene los Halo. Ahí tiene los Halo 5, que son exclusivos de Xbox, de la UFC. Y tiene también, miren, por acá hay más de Xbox One,
mandos de Xbox 360. Este Steelbook es del Need for Speed, ¿no? Exactamente, sí, qué bonito, es una caja metalizada, digamos. Sí, y mucho accesorio, miren, ahí por ahí tiene el Kinect, tiene también el disco duro de Xbox. O sea, hay bastante cantidad de juegos de Xbox que podemos encontrar por aquí, mis amigos. Y miren por acá, mis amigos, obviamente no puede faltar la enorme cantidad de juegos de PlayStation. Tiene ahí, incluso ahí tiene la edición del The King of Fighters, ¿no? Ahí está el Kawabanga Collection de las Tortugas Ninjas. Todos los Resident Evil. ¿Qué tal cantidad? Ahí están los remasterizados, el Biohazard, el Village. Y Mateo, ¿cuánto está un Resident Evil de PlayStation 4, el Village? El Village de Play 4, ese está saliendo en 9.900 pesos argentinos, la versión normal. La versión Gold más o menos te está saliendo unos 14.900 pesos argentinos. O sea, amigos, más o menos son unos $30. Ahí más o menos saquen su cuenta. Por acá tiene los GTA, Cyberpunk, los Assassin's Creed, toda la saga, miren. También está aquí mi gran amigo Kratos del God of War. Un God of War Ragnarok, ¿qué precio tiene este, Mateo? Mira, el God of War Ragnarok es el juego más top que encontramos. Del precio más caro te está saliendo 24.500 pesos argentinos. 24.500, eso quiere decir, mis amigos, que este jueguito aproximadamente está a unos $80. Exacto. ¿No? Unos $80, ¿no? Y hay muchísimos más. Miren, aquí está la edición del juego del año, de la Spider-Man. Y por acá los juegos de Sonic, los Crash que no pueden faltar, Hollow Knight, ahí buen juego. Y ahora vamos a pasar por los juegos de PlayStation 5. Ahí está un exclusivo de PlayStation 5, el Demon's Souls. Este, más o menos, ¿qué precio tiene este, Mateo? Mira, este juego Demon's Souls justamente que estás viendo ahora está usadito y está a mitad de precio y debe estar más o menos unos 10.000 pesos. Unos 10.000 pesos. Exacto. Y nuevo debe estar unos 19 aproximadamente. Unos 19. O sea, prácticamente este de segundita está en buen estado, está unos $30. Tenemos de primera y de segunda, claro, como vos decís. Sí, y acá tienes un juegazo para mí, ¿eh? Uno de los que de repente se va a llevar el premio del juego del año. El Elden Ring. Sí. ¿Qué precio tiene, Mateo? El Elden Ring está en oferta en 18.000 pesos. En 18.000 pesos, más o menos, mis amigos, son unos $58 aproximadamente. Miren, y tiene muchísimos más. Ahí está el Gotham Knight, que recién acaba de salir. Los Far Cry. Y muchos accesorios que tiene por aquí, por la vitrina. Y ahora, si pasamos por este lado, si quieren muchos juegos de PlayStation 3, hay una enorme cantidad. Pero voy a enfocarme un poquito, como ya hemos estado viendo juegos de PlayStation 3, vamos a enfocarnos un poco en los raros, ¿sí? Por ejemplo, ahí tiene el Tron Evolution, miren, ahí tiene el Tron Evolution. Luego por acá, bueno, están los Assassin's, los God of War. Otro rarito que encuentro por acá es este de acá, el Resident Evil, el Operation, el Raccoon City, miren. ¿Qué precio tiene este de aquí, por ejemplo, Mateo? Ese juego está en 3.500 pesos. Son más o menos unos $11. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! ¿No? Luego tiene aquí los Dragon Ball. ¿Qué más tenemos por acá? Star Wars, GTA. Este juego escasea acá. En ¿Ya? Argentina lo ven como una rareza, el Splatterhouse. El Splatterhouse. Eso. Sí, es un juego raro de ver, la verdad. Acá en Argentina, por lo menos. No sé si allá en el Perú, pero acá sí, claro. Es más, no solamente ese, sí, también el Padrino 2. Tienes el Padrino 2, también tienes aquí el Catherine. Sí, el Catherine también. Cuéntame, ¿qué más hay por También aquí? tenemos acá el Quake Wars. Este es medio extraño de ver. ¿Y qué precio tiene ese ahí? Este está a 11.000 pesos. 11.000 pesos. Exacto, este es un precio bastante elevado comparado a los demás que están a partir de 2.000. Claro, claro. Miren, y por acá hay muchos más con 15% de descuento si es que pagas en efectivo, mis hermanos. Miren, hay una enorme cantidad. Y miren, mis amigos, algo que me ha llamado la atención es de que estos llaveritos que tiene aquí son amigos. Eso quiere decir que en vez de que te estés comprando la figura del amigo, ¿no? Prácticamente lo tienes aquí en un llavero. Y están en ofertas, ¿no? Están en 800 pesos, uno, o 2 por 1500, o 3 por 2100. O sea, prácticamente cada uno está como $2, más o menos, ¿no? Pero ya te ahorras el tema de estar comprando las figuras y poder jugar tus amigos. Y por acá hay varios jueguitos de PlayStation 2. Miren, también están los Ocon, hay Harry Potter, Gran Turismo, hay un montón.
Y por acá, miren mis amigos, hay juegos de PC Vita. Hay varios. Tiene los Mortal Kombat, los Uncharted. ¿El Uncharted qué precio tiene? De PC Vita. Uncharted de PC Vita, ese es un juego muy normal acá, el Uncharted de PC Vita. Te lo dan gratis, digamos. ¿Qué va a ser? Con la PC Vita prácticamente. Ese te sale unos 3.000 pesos argentinos. Unos 3.000 pesos. Eso quiere decir, mis amigos, que más o menos sale unos 9 dólares. Unos 9 dólares. Ahí está el Uncharted, ¿no? Tiene también los Killzone. Y por acá tiene varios jueguitos sueltos. Y también tiene la PC Vita. Miren, vamos a preguntar, porque aquí lo que estoy viendo es que es la PC Vita del modelo FAT. ¿Qué precio tiene la PC Vita Mateo? Este es el modelo FAT, ¿verdad? Mira, las PC Vita FAT están en 48.000 pesos. Nosotros ya las vendemos hackeadas, con todos los juegos gratis y una tienda para que se descarguen los juegos. Todo medio piratón, digamos. Claro, o sea, ya. Porque los juegos se escasean mucho. Sí, acá claro. en Argentina. La gente se compra la PC Vita y lo que pasa es que no puede conseguir juegos y la termina vendiendo rápidamente. Miren, mis amigos, o sea, prácticamente te está costando unos 156 dólares. Yo creo que es un buen precio, ¿no? Y ahora vamos con los mandos. Un mando de PlayStation 4, ¿qué precio tiene? Mira, los mandos originales de Sony te están saliendo 22.000 pesos. Después tenés los genéricos que te están saliendo la mitad, en 10.000 pesos. En 10.000 pesos. Ya, o sea, un mando original aproximadamente aquí está a unos 70 dólares. Y el mando copia está a unos 35 dólares, más o menos. Sí, y un mando de PlayStation 5, ¿qué precio tiene? El mando de PlayStation 5 vale lo mismo, no tiene diferencia. Ya. O sea, también unos 70 dólares, miren, mis amigos, ¿no? Buen precio, ahí estamos bien. Mira, más juegos de PSP. Pero ahora, mis amigos, vamos a pasar un poco a lo de Nintendo Switch. Y miren, mis amigos, acá nomás ingresando hay una enorme cantidad. Esto me parece genial porque hay una enorme cantidad aquí de donde puedes encontrar juegos de segunda. Miren, hay bastantes juegos de segunda. ¿Y sabe desde qué precio son? Desde 6 dólares, mis amigos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Y puede ser, no son títulos como normalmente encontramos deportivos. Miren los títulos que hay. Miren los títulos que hay, ¿no? No son normalmente como los deportivos que siempre encontramos, sino que hay buenos títulos. Miren los títulos que hay. Miren los títulos que hay, ¿no? La verdad que esto sí me parece súper genial. Hasta incluso un Final Fantasy, mis amigos, ¿no? Es increíble. Está para que ustedes puedan venir y puedan escoger su gran cantidad de juegos. Mira, tiene el Tales of Borderlands. Y miren la enorme cantidad de juegos de Nintendo Switch. Miren, mis amigos, hay bastantes. Vamos a ver un poquito los juegos, de cuánto están valorizados acá los juegos de Nintendo Switch. Por ejemplo, clásico de clásicos. A ver, vamos a empezar con un Paper Mario. A ver, ¿cuánto está el Paper Mario Mateo? Mira, el Paper Mario te está saliendo unos 18.500 pesos, nuevo. 18.500 pesos nuevo, que vendría a ser unos 60 dólares, mis amigos. Ahí está, un aproximado. Y vamos con los últimos juegos de Pokémon. Por ejemplo, ahí está el Scarlet y el Violet. ¿Qué precio tienen Mateo? El Scarlet y el Violet te está saliendo 21.500 pesos, que eso es el valor de los juegos estreno. O sea, estamos hablando de prácticamente, mis amigos, unos 70 dólares. 70 dólares, ahí está, estamos igual, ¿no? Y miren, hay más, tiene los Resident Evil, ahí está el Xenoblade Chronicles 3. Miren, y hay muchos más. Incluso por acá tiene los Crash, ¿sí? El Capitán Tsubasa, ahí está, de los supercampeones. Mi amigo Kirby, One Piece, ¿no? Y hay muchísimos más. GTA, más de Crash. Un juego de Crash, ¿cuánto está Mateo, aprox? Mira, los Crash, por ejemplo, ese que estás ahí enfocando es un usado. Y ese te está saliendo unos 7.500 pesos. 7.500, más o menos unos 24 dólares, mis amigos. Exacto. Ahí está, miren. Y por acá abajo, algo que me ha llamado la atención es de que hay un montón de merchant de caramelos. Miren, hay de Dragon Ball, ahí está, ¿no? De Mario Bros, de mi amigo Link de Zelda, miren, de Mario Kart, miren qué genial,
¿no? Y acá la estrellita de Mario. ¿Estos de Mario Kart qué precio tienen, Mateo? Mira, los que son los candy te arrancan desde 1000 pesos para arriba. Esos de Mario Kart te salen en 1300. O sea, estamos hablando, mis amigos, prácticamente unos $3. Miren. Y miren, mis amigos, por acá, por este lado, tiene bastante de Nintendo Switch. Y por acá muchas consolas. Tiene la Wii U, la Xbox, ¿no? La Xbox One, PlayStation, Nintendo, PlayStation 3, la Play 4 versión FAT, Play 2. Una Play 2, ¿qué precio tiene más o menos aquí, Mira, Mateo? Esta es la Play 2 FAT, que es la grandota, así le decimos acá. Esa es la más cara, esa te está saliendo unos 20.000 pesos argentinos. ¡Sí! Pero es americana, ¿no? Claro, sí, es americana. Ya, más o menos son Y unos $65, mis amigos. ¿Y la Slim? La pequeña te está saliendo más o menos unos 15.000. Unos 15.000. Ya, o sea, estamos hablando, mis amigos, de más o menos unos $49. Pero son americanas. Claro, No, son todas yankees. Son todas yankees, claro, mire. Y por acá tiene la Nintendo Switch, edición de Pokémon. ¿Qué precio tiene? La Switch de Pokémon está saliendo $700, que son 216.000 pesos argentinos al cambio de hoy. Manja. Y luego, miren, mis amigos, si pasamos por acá, aquí ya viene la parte retro, ¿no? Muchos juegos, miren, en caja de Nintendo 64. También hay sueltos, mucha variedad. Están los Donkey, los Super Smash Bros. Miren, Mario 64. Diddy Kong Racing, ¿no? Y por acá juegos de Super Nintendo. Obviamente hay originales, también hay copias, ¿no? Pero hay una enorme cantidad. Miren, ahí está el Star Wars, el Shadow of Empire, el GoldenEye en caja, mis amigos, ¿no? Que ese jueguito está, ya lo pregunté, está como unos $70. $70 en caja. Díganme si vale la pena comprarlo o no, ¿no? Y hay muchísimos juegos más. Por acá más merchan. Y si quieres de Game Boy, miren, aquí hay un montón de juegos de Game Boy. Ahí tiene el Metroid 2. El Metroid 2 de Game Boy, ¿qué precio tiene Mateo? Ese juego justamente es repro. Ah, es una repro. Sí, es una repro. Está en 5.000 pesos. En 5.000 pesitos. Y miren, por acá. ¿Y la Game Boy clásica qué precio tiene? 20.000 pesos argentinos. 20.000 pesos. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. O sea, prácticamente estamos hablando de unos $65, mis amigos. Exacto. Sí. Y por acá juegos de Sega, enorme cantidad, de Famicom. Miren, por acá tenemos una 2DS, juegos de 3DS, que hay muchos por acá, y juegos de NES. Juegos de NES. Y vamos a ver el otro lado de la vitrina, mis amigos. Y por este lado de la vitrina, miren, mis amigos, hay un montón de juegos de Nintendo 64, pero esta parte de acá son juegos originales, pero la caja son repro. Miren, y también hay mandos de Nintendo Wii y muchos juegos de Nintendo Wii. Y por acá hay de GameCube, incluso tiene los Mario Party, el Super Mario Sunshine, el Zelda de GameCube, juegos de Wii, juegos de Wii U. Y hay juegos de Nintendo 64, como el Superstar Soccer, el Perfect Dark original en caja. ¿El Perfect Dark qué precio tiene Mateo? En caja el Perfect Dark completo debe estar en unos 12.000 pesos. Está 12.000 pesos. Vamos a sacar la cuenta de cuánto es. Más o menos unos $39. Ese es el precio del Perfect Dark completo en caja. Y por aquí miren lo que me ha sacado. No, tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Miren la enorme cantidad. Miren el estado, mis amigos. El Ocarina of Time, el Banjo Kazooie, Es bellísimo. el Diddy Kong Racing, miren el Nintendo 64, World Cup 98, ¿no? Luego miren por acá el Donkey, ahí está, Country en caja. Aquí está el 2, ¿no? Qué sorprendente de cosas que se pueden encontrar aquí, mis amigos. Y miren, mis amigos, por ahí tiene también la Super Nintendo Mini. Y le acabo de preguntar y está a unos $140. La Super Nintendo Mini original. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Muy bien, Mateo, hemos hecho un breve recorrido de aquí de la tienda de Ever Games. Uy, que estoy impresionado de todas las cosas que hay. Cuéntame, Mateo, ¿dónde están exactamente ubicados y cuál es el horario?
Bueno, nosotros estamos ubicados en Bartolomé Mitre, 933, a 3 cuadras del Obelisco. Esto es el barrio de San Nicolás, acá en Buenos Aires. Y nosotros estamos de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 15 horas. De 11 a 15 horas. Muy bien. Y otra pregunta importante, ¿cuáles son las modalidades de pago? Modalidades de pago tenemos todas. Podés pagar en efectivo, podés pagar por transferencias, Mercado Pago, que eso vendría a ser cuotas. Todas. Hasta podés pagar con juegos en parte de pago. Ah, qué genial. Hacemos canje también. Qué genial. ¿Y hacen envíos? Envíos a todo el país, a toda Argentina. Por ahora, hasta toda Argentina. Hasta toda Argentina. Exacto. Entonces, a mis amigos, aquí abajo en la descripción yo voy a dejar todos sus datos para que ustedes también puedan hacer sus preguntas acerca de los videojuegos y consolas que puedes encontrar aquí. Muchísimas gracias, Mateo. No, de nada, hermanazo. Así que nos vemos para ver qué es lo que vamos a llevar. Gracias, mis amigos. Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la serie X, la serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola. Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Evergames Retro, el cual recomiendo muchísimo que vayan para allá en esta tienda que queda ahí en Buenos Aires, Argentina, cerca al Obelisco, mis amigos, porque tiene un amplio repertorio de videojuegos para todas las edades, desde lo más retro hasta lo más actual, consolas, videojuegos. Y lo mejor de todo es que a muy buenos precios y justamente videojuegos raros que hemos podido encontrar, como hemos podido apreciar en el video. Y obviamente no podía desaprovechar la oportunidad de llevarme algunos juegos, así que desde aquí les recomiendo que visiten su tienda, el cual aquí abajo en la descripción les voy a dejar todo el enlace para que puedan visitar. Y desde aquí le envío un fuerte abrazo a mi amigo Mateo, que nos atendió con mucha cordialidad, el cual... un saludo para ti, mi brother. Muchísimas gracias por los juegos que nos recomendaste. Y la verdad que no podía desaprovechar en primer lugar la oportunidad. Ustedes saben que estoy haciendo crecer también la colección de videojuegos de Nintendo 64. Así que no podía desaprovechar la gran oportunidad de llevarme un juego para mi colección, que es el Top Gear Rally para la Nintendo 64. En caja, completo, con su manual. Y en muy buen estado, mis amigos. Así que se suma a mi colección de videojuegos de Nintendo 64. Otro jueguito que tampoco podía desaprovechar la oportunidad de poderme llevar a un muy buen precio es el Resident Evil, el Operation, ahí está, de Raycon City. La verdad que este juego lo había visto en precios muy elevados y lo tenían a un precio que era prácticamente una ganga aquí en esta tienda. Así que nos lo pudimos llevar, ahí está, justamente para nuestra colección de juegos de Resident Evil para la PlayStation 3. Pero la joya del día, obviamente, para los que pueden estar viendo este video, ya me conocen, no podía desaprovechar la gran oportunidad de llevarme este gran título, que es bien raro encontrar a un muy buen precio, y es el juegazo de Zelda. Ahí están, mis amigos, el Ocarina of Time. La verdad que este juego yo ya lo tenía suelto, pero siempre tuve el sueño de poderlo tener en su caja, con manual, en perfecto estado. Así que ya es un juego que se suma a nuestra colección. Y para el estado en el que está, la verdad que sí valió 100% la pena poder adquirirlo, mis amigos. Y ya se suma un jueguito más de Zelda para nuestra colección, mis amigos. Así que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias nuevamente, mi brother Mateo, que nos estás viendo. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Evergames Retro. Justamente les envío un saludo. Y si están por ahí, les recomiendo que se paseen por su tienda. Nuevamente aquí abajo en la descripción les dejo el enlace en la descripción para que ustedes puedan visitar su tienda. Y espero que les haya gustado este video. Vienen muchos más videos también de Argentina. Y también voy a estar haciendo videos de aquí.
fin de febrero viene el viaje a México que nos vamos con suscriptores del canal, así que estén atentos mis amigos a este gran viaje que vamos a realizar. Si quieres sumarte, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace del número para que te puedas contactar y puedas pedir información. Muchísimas gracias, no se olvides de regalarme un like, compartir este video y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego y chao.